Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. Del viernes 23 al domingo 25 de junio. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Noticia de último minuto. La repetición del programa A Pensar Más con Rosa María Palacios lo puedes apreciar en nuestro canal oficial de YouTube, Radio Santa Rosa, y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 3 minutos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en la edición de hoy, miércoles 31 de mayo del año 2017. Rosa María, buen día. Muy buenos días, Ismael, amigos en todo el Perú. 31 de mayo, fecha siempre trágica en el calendario nacional, de recuerdo permanente de defensa civil. El 31 de mayo de 1970, un terremoto gigantesco, por supuesto sacudió Ancash, el epicentro estuvo en Huaraz, y no solamente ocasionó terribles daños por el mismo terremoto, sino también por el desprendimiento de una cornisa gigantesca del Huascarán que cae y forma un espantoso alud de lodo que se lleva al pueblo de Yungay. 80.000 personas aproximadamente. Aproximadamente murieron. No se sabe en realidad el número exacto. Ustedes saben que en ese entonces no teníamos la precisión de los censos que tenemos hoy, pero esa es la cantidad aproximada de muertos, dado que el alud se llevó completo el pueblo, pero absolutamente completo, tapó el pueblo. Todos ustedes habrán visto fotografías o habrán visitado lo que es hoy en realidad un cementerio, digamos, hecho por la naturaleza, donde se observan lo que queda de las palmeras de la Plaza de Armas de Yungay, que fueron las únicas que pudieron las copas terminar de observarse para que vean la cantidad de metros de lodo que cayó sobre el pueblo. La gente que estaba en el cementerio y los niños que estaban en el circo fueron los únicos que se salvaron, porque estaban en las partes altas del pueblo. No se volvió a reconstruir un pueblo sobre ese lugar, gracias a Dios. Creo que la naturaleza le dio una lección al ser humano, pero Yungay era un pueblo muy, muy bonito, muy, muy típico de la zona, y muchísima gente se quedó sin nada. O sea, estamos hablando sin padres, sin hermanos, sin tíos, sin primos, familias enteras que estaban viendo esa tarde. Yo lo recuerdo porque yo sí había nacido, un partido de fútbol del Mundial del 70, de México 70. Ajá. Era el Mundial. Y era en esos días, todo el Perú estaba pues muy animado porque el Perú había ido al Mundial, además, y le estaba yendo muy bien en sus partidos. Además, estaba entrando a jugar con mucha alegría. Es el mejor desempeño de un equipo peruano en un Mundial, quedamos séptimos, y séptimos, en un Mundial, ¿eh? O sea, eso no has visto, Ismael. Estás hablando de historia, pues. Ya, eso. Imagínate eso, y en medio de eso, este terremoto, esta tragedia gigantesca. Yo recuerdo, además, que las réplicas fueron espantosas, y mis padres estaban en el Mundial. Se habían ido manejando por tierra hasta México, ¿ya? Y, qué locura, ¿no? Y mi abuela, que era una mujer de armas tomar, había decidido que todos dormíamos al lado de la puerta de la calle.
bajó colchones al azar a la casa y ahí dormíamos todos. Y había una salita donde había un pequeño televisor blanco y negro, donde recuerdo que todos veían los partidos mientras dormíamos. Éramos niños. Claro. Y nos agarraban al vuelo y nos sacaban a la calle cada vez que había una réplica grande. Recuerdo que me contaron que durante ese encuentro hubo un minuto de silencio y un homenaje, y los propios jugadores se motivaron para alentar a nosotros. Salieron con una banda negra en el uniforme. Y esa banda de luto fue pues muy conmovedora, como ustedes comprenderán. Ganaron el partido de todas maneras. Ganaron el partido, porque no había nada que discutir. Ahora, en ese entonces no teníamos pues la capacidad de reconocimiento del problema de la manera que se hace hoy, muy rápidamente, en minutos. Tuvieron que haber vuelos de aerofotografía, me acuerdo, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, y que los pasaban en las noches en los noticieros, y uno se quedaba impresionado. O sea, esto era Yungay antes, y uno veía un pueblo, esto es Yungay ahora, y uno veía un huayco, claro, el blanco. ¿Ya? Pero eso fue 2 o 3 días después. Llegar a las zonas devastadas fue muy difícil. Las brigadas de salud, las brigadas de ingenieros, y en ese entonces, recuerden ustedes, estábamos bajo un gobierno militar, o sea, se obedecía sin dudas ni murmuraciones. Las brigadas se demoraron en llegar y hubo evidentemente mucha gente que murió después de del terremoto por las heridas causadas en el terremoto. La falta de atención. La falta de atención inmediata fue un problema grande, porque hasta el hospital se cayó, hasta el hospital de Guara se cayó. Entonces fue un terremoto, pero como reitero, lo que más mató fue el alud gigantesco. Había una cornisa del Huascarán de hielo que estaba por desprenderse. Con el terremoto se desprende, y unos minutos después del terremoto es que esta cornisa cae sobre una laguna que está encima del pueblo de Yungay. Esta laguna se rebalsa, ¿no es cierto? Y todo el rebalse de lodo cae sobre el pueblo de Yungay. Es impresionante, o sea, las dimensiones, y uno se achica frente a la capacidad de la naturaleza, que uno dice, no, esto no puede pasar. La naturaleza es y se impone, o sea, va por lo suyo. Igual pasa con el mar, igual pasa con los huaicos, igual pasa con... El ser humano tiene que tener respeto por la naturaleza, y yo creo que el 31 de mayo es un día en el cual tenemos que recordar eso, que vivimos en un país donde siempre van a haber terremotos. Hace muchos años que no tenemos uno de la magnitud del que hubo en el año 70. Lima tuvo otro en el año 74. Desde el terremoto de Lima el 74 no ha vuelto a haber otro terremoto en Lima. Entonces, ¿que va a volver a haber un terremoto? Va a volver a haber un terremoto. De todas maneras, día y hora no se los puedo decir. Hay muchas expectativas en las investigaciones de la Universidad Católica, pero digamos, recién se está poniendo un pie en una teoría. Hay trabajos en Japón y en muchas partes del mundo tratando, ¿no es cierto?, de predecir terremotos, cosa que hasta ahora el hombre no puede hacer. Pero aun cuando no los podamos predecir, sí sabemos que van a haber. Entonces tenemos que construir las casas de tal manera que no sean nuestro sepulcro. Ahora, aquí nada más en nuestra región, por ejemplo en Chile, hay una infraestructura contra sismos o de prevención de sismos que es increíble. Claro. No hay tantos muertos en los últimos eventos. ¿Qué pasó en el terremoto del año 2010 en Chile? Sí hubieron 500 muertos, pero por el tsunami. Claro. Por la falta de entrenamiento de la población en despejar una zona que puede ser inundada por el mar rápidamente. Entonces, aquí aprendieron pues. Y todos los eventos posteriores, que han sido de menor intensidad, pero todos los eventos posteriores han servido para entrenar a la población. Una y otra vez, y desarrollar tecnología. Por ejemplo, que en tu teléfono llegue un mensaje instantáneo que diga evacúa. Claro. De verdad. Claro. Es que después de un terremoto, Rosa María, obviamente estás en shock. No sabes qué hacer, y si estás cerca al litoral, tienes que evacuar. Ahora, la gente que vive frente al mar, por ejemplo en Pisco, en el terremoto del 2007, inmediatamente la gente de San Andrés se fue para atrás. Son pescadores con mucha tradición, conocen su mar, sabían perfectamente que tenían que ir para atrás y se fueron para atrás. Y cuando en Paracas entra el agua, entra el mar, no hubieron casi muertos porque la gente había evacuado. Conoce, o sea, si tú conoces tu zona, y si no conoces, si estás en una zona que no conoces, haz pues lo que la gente que hace ahí conoce, pues, ¿no?
¿no es cierto? Sigue a los viejos. Claro, para donde corra la gente vieja, corra tú. Ellos saben, pues. Claro, Ellos pues. saben. Entonces tienes que hacer lo que hacen los demás. Ándate a la parte más alta, igual con el los mayor huaicos. cariño del mundo, por cierto. Claro, a los huaicos, si no te vas a parar pues en medio de la quebrada para que te pase el hueco por encima, pues te paras en la parte más alta, esperas que pase. Ahora, Rosa María, es interesante apuntar esto que siempre dices y que es muy interesante. Nuestras edificaciones no son asísmicas 100%, no están diseñadas para no caerse en un terremoto y sobre todo, les digo, acá en el centro de Lima, donde estamos en este momento en el cercado, nosotros le damos mucha fe acá al convento de Santo Domingo porque ha resistido 400 años, como al puente Trujillo, por ejemplo, ¿no? Que como te decía, cruce por ahí, mejor no por el rayito del sol, porque el Trujillo es más sólido, ¿eh? Lección aprendida. Así es, entonces cruza nomás por el puente Trujillo. Pero sí hay muchísimas edificaciones que son republicanas, ya son del siglo XIX, que no reciben mantenimiento adecuado, que una lluvia como la de esta mañana se trae bajo una pared. Imagínense con un terremoto. Estamos hablando de, sobre todo el RIMAC, Barrios Altos y la zona del Cercado. Zonas tremendamente vulnerables en caso de un terremoto. O sea, probablemente si hay un terremoto mientras estamos transmitiendo, tengamos que parar de transmitir para salir a ayudar a la gente que vamos a tener que ayudar a nuestro alrededor. Correcto. Es complicadísima la situación del centro de Lima, aun cuando, nos lo dirá el ingeniero Curoigua, con el que vamos a conversar en un momento, el suelo del centro de Lima está muy bien escogido. Miren, Francisco Pizarro, los españoles no tenían ni la más remota idea de cómo manejar, ¿no es cierto?, suelos sísmicos, pero por alguna extraña razón escogieron esta zona para fundar la ciudad. El suelo es muy bueno, es uno de los mejores suelos. Si construyes bien en un buen suelo, tus posibilidades de morir en una tragedia por un terremoto se reducen enormemente. Pero si el suelo es malo y la construcción es mala, es que te vas a morir de todas maneras. Y lo que mata no es el terremoto, lo que mata es la pared que se te cae encima. Así es. O sea, si tú estás en el campo, imagínense ustedes, un campo enorme, ¿no? Parados ahí, las vacas, ¿no? Y de repente viene un terremoto. Ya, lo peor que puede pasar es que efectivamente la tierra se abra. Te paras pues al costado, no te va a tragar, no como en las películas, no. Lo peor que te puede pasar es eso. Pero si estás en una construcción mal construida, ¿no es cierto? Donde los paredes, a mí me lo explicaron de la forma más sencilla, se lo voy a explicar a ustedes. Si ustedes hacen una caja, imagínense que su casa es una caja, la hacen rígida, cuando viene el terremoto y sacude el suelo, la rigidez de la caja hace que ésta se quiebre, ¿ok? Pero imagínense que su casa sea como una caja de zapatos, que es flexible, claro, ¿no? Y puede moverse con el vaivén del suelo, sin ningún problema. ¿Cómo logramos esa flexibilidad? Amarrando arriba las columnas. Se amarran unas a otras. Entonces bailan todas juntas. Si no están amarradas, no bailan. No baila y se va a caer. Si la casa baila durante el terremoto, qué mejor, porque está en el vaivén del terremoto. Si la edificación es rígida, se va a quebrar. Entonces tenemos que hacer que baile. Ya más fácil no se lo puedo explicar. Y eso lo tienen que ver los ingenieros. No, fíjese, eso para ello, ¿no? Pero eso se estudia. Claro. Eso no lo ve un maestro de obra. Exactamente. Un maestro de obras lo puede aprender a hacer y puede tener muchísima experiencia haciéndolo. Pero para una obra de ingeniería importante, sí, efectivamente se estudia. Y a mayor la obra de ingeniería, por cierto, muchísima más estudio y muchísima más ¿cómo les explico? Estudio efectivamente sísmico. Tenemos en Javier Prado un edificio inmenso, el más alto de Lima, construido en el gobierno anterior. Bueno, ese edificio tiene estudios, ¿no es cierto?, hechos justamente para que ese edificio no le pase nada. Y probablemente ese edificio sufra menos daño que una construcción aquí en el Cerro del Pino, por ejemplo, claro, hecha artesanalmente, al mejor sabría entender de los que estaban ahí. Entonces, por eso es que las municipalidades, y yo creo que tienen un rol importantísimo, tienen que hacer brigadas de ingenieros para que trabajen con las familias. La autoconstrucción en el Perú, que es enorme y gigantesca, ha sustituido toda la normalización en materia de terremotos. Entonces yo no sé qué están esperando, que hayan 100.000 muertos, 150.000 muertos para hacer algo, y hemos hecho estos programas todos los años. Mire su casa, refuerce las columnas, consulte a un ingeniero, traiga a un especialista. Tiene que haber un ingeniero que quiera ir a su casa y que haga una revisión.
Mi casa, por ejemplo, no tiene columnas, tiene solo muros portantes, una casa que tiene 60 años. Pero los muros portantes son de medio metro de ancho, más o menos. Tu casa tiembla como gelatina. Como gelatina, no te puedes imaginar. Igual que acá, un temblor es fuerte. Exactamente, este convento no tiene columnas. Ajá. Porque no se construía así, se construía con muros portantes. Yo vivo muy cerca de la Huaga Puquiana. La Huaga Puquiana tiene una forma de construirse antisísmica. Los ladrillos están puestos lateralmente. ¿Y qué tal suelo es ese? Buenísimo. O sea, Miraflores, San Isidro, toda la parte central de Lima, Jesús María, Pueblo Libre, Breña, El Cercado, toda esa parte central de Lima es el mejor suelo de Lima. El peor suelo de Lima, ¿dónde está? Me imagino que en el Callao. No. La Molina. En La Molina, La claro. Molina, suelo arenoso. Claro. Arenoso. Entonces, para amarrar la casa a la roca, tienes que cavar mucho más suelo arenoso. Muy mal suelo. Entonces la gente que vive en La Molina tiene que estar muy consciente. Y mira, en el terremoto del 74, La Molina ya comenzaba a poblarse. Y los daños más graves que vimos en Lima, aparte que se cayó eso fue por mal construido, pero se cayó en el Callao se cayó la escuela naval. Se cayó completita. Un edificio de 4 pisos. ¿Ya? Ahí se salvaron porque no estaban gracias a Dios no estaban ese día dentro de las instalaciones. Pero en el caso de los colegios, por ejemplo, Reina de los Ángeles, Villa María, quedaron destrozados en La Molina. Y muchísimas casas caídas en la época en que La Molina todavía no estaba poblada como está poblada hoy. Molina es un punto crítico en caso de terremoto, de verdad. Y el ingeniero Curoiba nos lo ha dicho 20 veces, es uno de los peores suelos de la ciudad. No te digo, Villa María de Triunfo, la zona de Lomo Corvina. Eso es arena. Eso es arena. Eso es un arenal. Entonces, claro, tú dices, no, pues son casas muy sencillas, de triple A, de un solo piso. Igual, tienes que salir corriendo. Señora, salga corriendo. Porque lo poquito que haya podido construir, le cae el muro encima. Esos muros de contención que se han hecho están bien, pero si no se han hecho bien, todo se va para abajo. Se va completita la ladera hacia abajo. Ahora, la mejor garantía que tiene un edificio no es que no se derrumbe nunca, sino que al sufrir daños no produzca la muerte de nadie. Exactamente. ¿No? Eso es lo que hay que recalcar también. Mire, que se caiga una pared, que se caigan los vidrios, ¿no es cierto? Que se descascare la parte decorativa, eso no pasa nada. Lo importante, claro, obviamente que a usted no le cae una teja en la cabeza, pues si sale, ¿no? Pero, digamos, hay que saber salir. Pero el tema es que el edificio permita, aún con los daños, que las personas puedan evacuar. Esa es la norma, ¿ya? Puede tener daños estructurales, incluso que haga después que ese edificio se declare inhabitable. Pero permite que las personas puedan evacuar. El edificio que no permite que las personas puedan evacuar, ese es el sepulcro. Y eso es bien grave. Entonces, de estos temas no se habla normalmente. A mí mis hijas me dicen que soy una alarmista. Y digo, yo he hecho de esto una campaña permanente. Y sobre todo en el tema de tsunamis. El tema de tsunamis, lo único que tienes que ganar es altura. Claro. 15 metros. En la costa peruana, 15 metros. Así es. ¿No? Tienes que ganar altura. Tienes que subir. Ganas 15 metros, salvaste tu vida. Al primer cerro que tengas al lado. Ahora, hay zonas en la costa peruana, efectivamente, donde la playa es muy extendida y no hay dónde correr. Bueno, pues tienes que ganar 3-4 kilómetros para adentro. Entonces tienes que correr para adentro. Y tienes 10 minutos. No tienes más tiempo. O sea, no estás para pensarlo. Tienes que estar entrenado. Cuando el terremoto es en la costa y lo sientes tú, tienes 10 minutos para ganar 15 metros. ¿Ok? Entonces, si hay un cierre al frente, corre. Dejas todo. Y le dices a tus hijos, nos vemos arriba. O sea, todos corren. Claro, pues si voy a buscar a mi abuelita, no esa que ya me pasó el agua. ¿Ok? Y tienes que salir y esperar. ¿Y esperar a qué? A que el agua se vaya, se va a ir. 2 días después, un día después, se va a ir. Pero tienes que esperar. Y eso es otra cosa que hay que tener después de una tragedia de esta magnitud, que es mucha paciencia. La gente se desespera. Eso es interesante. Y entrenar. Hoy hay un entrenamiento, precisamente. Hay un simulacro nacional. Así es. Simulacro. Nosotros hicimos muchísimos en los 70, pero muchísimos simulacros nacionales en los colegios. Porque claro, realmente tuvimos la suerte de que el terremoto del 74 en Lima era feriado. Era el 3 de octubre, bueno, el día de la Revolución Peruana. Gracias a Dios, como dice Abel Memiri, se acuerda, no habían clases. Si hubieran habido clases ese día, no te quiero contar, porque fue en la mañana. Fue un terremoto, ¿te acuerdas? A las 9, 10 de la mañana de haber sido. Era de mañana, yo estaba dentro de un carro.
Yo tenía 11 años, así que ese sí lo recuerdo mejor. Eso se lo he escuchado a mi padre, a mis abuelos. No, ese fue bravo. Sí, fue terrible. Ese fue bravo. Yo estaba dentro de un carro, entonces no lo sentí tan... Yo el que más he sentido, de verdad, ya como adulto, es el del 2007, ¿no? No, claro, sí. Porque ya... Y además yo ya estaba con niños, entonces tienes que... Y eso que el de Lima fue un reflejo, en todo caso, del sitio. No fue nada. Claro, o sea, fue un reflejo. O sea, mientras más lejos estés del epicentro, menos sentirás el impacto. Imagínense ustedes lo que ustedes sintieron en Lima, imagínense además lo que es interesante de las escalas es que no son no son aritméticas, son geométricas. Es 10 veces más una escala, 100 veces más la siguiente, 1000 veces más, 10.000 veces más. O sea, las intensidades son espantoso. Definitivamente. Para el ser humano creo que no hay nada más terrible de que se le mueva a uno el piso. Y eso lo podemos haber experimentado. Pero hay que rogar pues que no nos agarre en lugares totalmente vulnerables, ¿no? En edificaciones que no estén preparadas para esto, en puentes en Lima, por lo menos los puentes modernos, ¿no? Por favor. Si se desploman. Salga del puente. Ahora, ¿cómo es la oración? ¿Sabes la oración de los terremotos, no? A ver, cuéntame. ¿No sabes? No. La antigua oración limeña: aplaca, Señor, tu ira. Ok, sí, la he escuchado. Tu justicia y tu rigor. Misericordia, Señor. Pero es que se arrodillan a hacer la oración en todo el camino. No, pues así es. No, señora, usted rece nomás, pero no se arrodille. Claro. ¿Ya? Las vecinas del frente de la arena se arrodillaban y gritaban: pues aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Misericordia, Señor. Ahora, me han dicho que es una oración muchísimo más larga. Es una oración desde la colonia, es larguísima. Claro, el terremoto dura pues 3 minutos, entonces claro, ¿no? Pero sí hay una especie de invocación. Cusco tiene al Señor de los Temblores. Está bien, está ¿no? perfecto, Hay una especie de invocación de: por favor, no nos mandes esto. Yo creo que le hemos rezado mucho al Señor y que hace 40 años no tenemos un terremoto en Lima, entonces ya debería mandarnos uno. Mándanos un hito. Así es. Bueno, hemos hablado de algo importante, pero las cosas que no son importantes también tienen su espacio en este programa. No nos hemos olvidado de Edgar Alarcón, que hoy día sale en Portada de la República y ya contando algo de lo que nos anticipó y no nos quiso contar Daniel Llovera, que los carritos los compraba y los vendía, en este caso a un proveedor de la Contraloría, pues. Y él se ha defendido diciendo: sí, pero yo nunca le he firmado el contrato. Sí, pero era tu responsabilidad ver un contrato de marketing. Al proveedor del contrato de marketing le vendía el carrito. No, pues. Ya, ¿saben qué? Es tan poca cosa que da pena ya. No por el señor Alarcón, por el país, da vergüenza ajena. O sea, ¿cómo podemos tener un país en el cual el Contralor hace negocitos con los proveedores de la Contraloría? Le han pedido que no asista a las reuniones de la Comisión Anticorrupción. O sea, por favor no venga, compadre. No te queremos en la foto, ¿ya? Y el fujimorismo no está haciendo absolutamente nada. Y no va a hacer nada porque lo va a dejar ahí de Contralor. Él se siente segurísimo. Yo no voy a renunciar, tranquilo. Ya viene un proceso de fiscalía, ya, pues, total. Se demorarán 3 años, pues, ¿no? Aferrado, pero con uñas y dientes. Y lo que dice Augusto Álvarez es verdad. Este señor lo único que quiere es ser Contralor. Con una desesperación loca. Convenció a los nacionalistas de que él les iba a cuidar las espaldas. Lo eligieron. Y después los convenció a los fujimoristas de que él era el hombre. O sea, él es el hombre de quien tú quieras. ¿Ya? Es un Frankenstein. Entonces no puede trabajar con un gobierno si lo único que quiere es mantenerse en el puesto, a como dé lugar, y hace cosas que están mal. Entonces, haciendo cosas que son incorrectas y queriéndose mantener en el puesto a como dé lugar, solamente va a servir aquel poder que es capaz de destituirlo, y ese poder es el parlamentario. Así es. Entonces va a estar al servicio del fujimorismo, porque solamente el fujimorismo lo puede destituir. Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, otra cosa, no se resolvió el contrato de Chinchero. Yo les dije, no se resuelven los contratos por televisión. Se tiene que escribir ¿no es cierto? Un documento en el cual resuelves el contrato. No, lo que se ha establecido con Chinchero es que se abre un nuevo proceso de negociaciones. Entonces, en ese proceso de negociación se podrá descartar la adenda 1, se podrá hacer una nueva adenda, se podrá regresar al contrato original. No tengo idea de lo que pase, pero sigue con Turbase como concesionario, por lo menos por 13 meses más, en una negociación abierta con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Agárrate. O sea que Chinchero probablemente vaya con el mismo concesionario. Le guste o no le guste al señor Víctor Andrés García Belaúnde y a los congresistas que están en el Congreso de la República.
y de repente hay cambios. Yo creo que lo que va a pasar es que van a reducir el número de años de la concesión. Acuérdense de mí. Con lo cual todos tranquilos y se va a acabar el problema. Acuérdate, Hermelinda, acuérdate de mí. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. Del viernes 23 al domingo 25 de junio. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra la justicia. Se escucha en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas. Tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a... Me encanta la sensación de frescura al vestirme por la mañana. Por eso uso Downy Predicadores. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 27 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sodomco. Bueno, la escala sísmica es logarítmica. Es lo que me dice David Farley, que siempre me corrige y me corrige bien. Sí. Ese es, pero cada vez es más grande. Bueno, Correo hoy día publica una portada con una foto. Me parece rarísimo que Correo salga con esto. ¿Correo? Rarísimo, ¿ya? Pero la foto es buenaza. ¿Ya? Es una mesa de una comida, de las típicas comidas que se hacen entre funcionarios públicos, donde está Alan García, Lula y Marcelo Odebrecht. ¿Qué tal? Los tres en la misma mesa. Bien contentos, ¿ah? Ahí la mesa está bien servida. Sí, hay su vinito, ¿no? Lula bien informal, como suele ser Lula. Más bien Alan García sí, de traje formal. Y Marcelo Odebrecht mirando hacia Lula y hacia García, como diciendo, con la mano en la cara, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿cuánta plata vamos a sacar? ¿Cuánta? Y miren, esto es el 2010, cuando Odebrecht ya tenía pésima reputación, ¿eh? Yo las 2 veces que me he reunido con gente de Odebrecht les he dicho de frente, el problema que ustedes tienen es que tienen pésima reputación. No habían acusaciones, ¿ah? Pero tenían pésima reputación. Y por algo era, pues cuando el río suena, es que porque piedras trae. Bueno, acá está Alan García, el hombre que no los conoce, que nunca los ha visto, que no paraba con ellos, que no sabe quiénes son, ¿no? Bien contento comiendo con Lula y Marcelo Odebrecht. ¿Esto es una prueba? No es una prueba, pero periodísticamente es una buena foto. Hay que decirlo, es una muy buena foto, es una buena portada, y además pone a García nuevamente al lado del tema de Odebrecht, cosa que lo vuelve loco, ¿no? Porque cada vez que eso sucede, este hombre comienza a sacar cosas contra Toledo, contra Humala, no contra Keiko, por ser su amiga, ¿no? Contra quien sea, pero no contra él. Bueno, lo que leímos ayer de Maiman, la entrevista de Gorriti a Maiman, por supuesto ha tenido un rebote enorme. Me da pena porque no citan la entrevista de Gorriti, ¿eh? Son más retrecheros. Una mezquindad total. O sea, tú te pasas hablando 3 horas por Skype, ¿no? Consigues tu entrevista, todo, y todo el mundo resalta el personaje de Maiman, que saben, pero no le dan el crédito a Gustavo Gorriti. Por ahí chiquitito, ponen idea de reporteros, ¿no? Pero la verdad es que lo que ha dicho Maiman ha sido muy importante para el caso Toledo, y lo que hay es una voluntad de hablar. Tienes que ir a recoger, pues, ¿no? Lo que haya que recoger para conseguir al final el testimonio central. Y sobre lo que ha dicho Maiman, Toledo no ha dicho una palabra, y sus abogados tampoco.
silencio absoluto. Absoluto. La foto de Comercio lo dice. Sí, también, ¿no? detrás sale Toledo con la mano en la boca, digo, cállate. Pero me dijo Mayman, el dinero estaba en esas cuentas inmovilizado durante muchos años. Bueno, y como les contábamos, ya está en la línea el ingeniero Kuroiwa. El ingeniero Kuroiwa tiene muchísimos años participando, por supuesto, en actividades de defensa civil, y qué mejor que él para ayudarnos este día de conmemoración del Día de Defensa Civil, 31 de mayo, en homenaje a los muertos en el terremoto de 1970. Ingeniero, muy buenos días. Rosa María, buenos días, gracias por invitarme. Mire usted, 2017 al año 70, 47 años después, yo sé que hemos avanzado en muchas cosas, pero sé que también a usted le preocupan otras cosas. ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación hoy de vulnerabilidad de las ciudades en el Perú? Bueno, lamentablemente el terremoto del año 70, con 67.000 víctimas mortales, fue el evento más mortífero de las Américas del siglo XX. Hacemos todo el esfuerzo para que eso no se repita al siglo XXI. Sin embargo, a pesar de nuestros avances, en la cuestión de riesgo para la población más pobre, sigue siendo muy alta, que es un índice de nuestro subdesarrollo, y hay que hacer todo el esfuerzo para superar esta situación. ¿Cómo puede hacer, ingeniero, una familia pobre que nos está escuchando, que por ejemplo vive en Villa María del Triunfo, en Lomo Corvina, en esta zona arenosa? ¿Qué puede hacer para mejorar su situación? Mire, después del terremoto del año 70, fueron conmigo 25 egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estuvimos estudiando con mucho detalle, por ejemplo, lo que aquí llaman material noble, el ladrillo. Y ahí detectamos que las viviendas de ladrillo que no tenían columnas, eso lo detectamos en el campo, más dos técnicas que trajimos del Japón, que es la densidad de muro y colocar pequeños muros de concreto en el lado de él, porque los lotes en el Perú son alargados, de tal manera que entrando perpendicular a la fachada hay hasta 3 muros muy resistentes, y en la otra dirección están todas las puertas y ventanas muy débiles. Entonces, en base a eso, nosotros preparamos lo que ahora se llama albañilería confinada, según la Conferencia Mundial de Beijing del año 8 y Lisboa del año 12. Es uno de los métodos más efectivos para construir albañilería con albañilería. Es de bajo costo y en todo el mundo se construye, de tal manera que si hacen un esfuerzo, ellos deben velar por su propia seguridad. Ahora, en la propuesta, pequeño aporte para Reconstrucción por el Niño 2017, estamos diciendo que el anterior programa, Ciudad Sostenible, tuvo éxito, fue primero entre 81 proyectos en el año 12 presentado a las Naciones Unidas, Banco Mundial, OEA, etcétera. Entonces, tenemos un modelo peruano que se empleó en la reconstrucción de Pakistán, porque en el libro mío en inglés que donó Naciones Unidas de esos países, de ahí lo sacaron. Entonces, si tenemos esa tecnología, hay que difundirlo, y que cada familia es muy sencillo para que ellos lo apliquen, ellos mismos verifiquen cuál es el riesgo de su propia vivienda. Ahora, claro, lo más crítico es que se sitúan, por ejemplo, en cerros con pendiente en arena. Ajá. Bueno, eso es lo más riesgoso, sobre todo en el cono sur, porque los asentamientos humanos están cerca de la playa y desde el mar viene la arena que pone en riesgo. Justamente, en una ayuda a memorias que le está haciendo llegar el primer ministro, estamos diciendo que, mire qué pasó en el terremoto de Arequipa de hace 2 años. Un terremoto pequeño, pero las carreteras quedaron aisladas. Es por eso que estoy proponiendo que, como dice en mi libro hace mucho tiempo, eso lo pensé desde primeras salidas al campo, que la policía y sobre todo los maestros de primaria sean capaces de incorporar a todas las comunidades, sobre todo las más pobres, al sistema de prevención de desastres en el Perú. Porque, ¿qué pasó ahí en Arequipa?
se bloquearon las carreteras y solamente pudo llegar unos cuantos funcionarios en helicóptero y se bloquean las carreteras. En cambio la Policía Nacional y los maestros conviven con ellos. Ahora, en el programa Ciudades Sostenibles habían dos cosas que faltaban. En primer lugar, la participación plena de las comunidades. En segundo lugar, la actividad privada no está participando como se debe. Entonces, eso hace la diferencia con respecto a Ciudades Resilientes que estamos relanzando en todo el país, y Lima, que no tenía programa porque comenzamos por provincia, y el propio alcalde lanzó el programa y está en plena programación para hacer de Lima una ciudad más segura. Bueno, todo lo que nos dice es muy interesante, pero tenemos en el Perú una estructura complicada. Los alcaldes tienen que asumir responsabilidad en este caso y no la asumen. Algunos sí. Justamente, Rosa María, si no aplicamos la ley de manera drástica, los alcaldes, algunos hasta propician la invasión a lugares de riesgo no reducible. Bueno, entonces simplemente estamos aplicando ley. En el año 10, durante años estuve batallando para la gestión de Río Sastre, fuera política de Estado. Alan García regresó de Chile un poco preocupado, y en el 10 de diciembre del año 10, ya es política de Estado. Y ahora el gobierno anterior, en noviembre del año 12, dice que la gestión del riesgo de desastre es de carácter obligatorio para los funcionarios del gobierno central, regional y local. Entonces, bueno, ¿por qué Ciudad Sostenible, a pesar de tener mucho éxito y trabajamos mucho con pocos fondos, porque hubo un pequeño grupo en INDECI que trabajó muy bien y capacitamos también a profesionales de provincia, sobre todo de la Universidad Nacional? Entonces, habían dos problemas. Uno, no había fondos. Ahora, el MES, todos los proyectos buenos le da fondos. En segundo lugar, que no tenían capacidad. Ahí es donde nosotros intervenimos. Que falta capacidad, simplemente el subgerente de Defensa Civil debe tener conocimiento suficiente, así como el gerente de Planeamiento Urbano. Bajo responsabilidad del alcalde, estos dos funcionarios deben ser nombrados entre gente con capacidad, conocimiento y deseo de servicio al país. Eso se lo estoy alcanzando también al primer ministro para que eso se ponga en marcha y los alcaldes no sean simplemente actores invisibles, sino ellos asuman responsabilidad. Entonces estamos dando responsabilidad ¿a quién? A los alcaldes, al subgerente de Defensa Civil y al gerente de Desarrollo Urbano. Con esto se pueden aplicar los 170 mapas de peligro multiamenaza que le tienen en todo el Perú. Yo creo que tenemos herramientas que hemos desarrollado, nuestros métodos se aplican fuera del país y es una lástima que aquí no. Por ejemplo, mi libro en inglés, que es texto para capacitar a altos funcionarios de la India, yo le envié a varias instituciones de posgrado, simplemente ni me contestaron. Entonces, yo creo que programas como el Río Rosa María nos ayudan a hablar de manera clara, enérgica, para que cada uno cumpla con su función de acuerdo a ley. Y lo que estoy proponiendo a este gobierno como meta del año 2021, año 23, es la acción. Y la acción es la siguiente: capacitar a nuestra población para que no esperen un pico de defensa civil y le toquen la campana, porque eso es tarde. Sepan interpretar por sí mismos las señales de la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo sentimos los terremotos nosotros? Primero viene el ruido, hasta llegando a la onda P, ¿no? Primaria. Y dependiendo con qué diferencia llega el sacudón de la onda secundaria. Si es que la diferencia es pequeña, significa que el sismo, el epicentro está cerca. Y si se sigue, si dura más de 2 minutos y hasta 3, como sucedió en Japón y en Chile, se van a producir grandes tsunamis. Entonces, yo creo que si se educa a la población para que
actúen con su propia interpretación, de manera muy simple. Ese es lo que yo estoy proponiendo a este gobierno, para que haya coherencia entre los tres gobiernos, los dos anteriores y el presente. La acción. Y la acción que se está proponiendo es que eduque a la población en cuestiones elementales. En Chile, ¿qué pasó? La presidenta Bachelet anuló la alarma contra el tsunami por una falla técnica. Ajá. Pero los chilenos educados, ellos tuvieron un terremoto en el año 39 y desde entonces se esforzaron, y nosotros en eso también estamos retrasados en el año 70. Entonces son 21 años que ellos comenzaron y en Japón ocurrió lo que se llama el milagro de Kamaishi, porque los estudiantes de secundaria, Kamaishi Junior High School, los habían preparado, dijeron, mire, los límites de inundación que da el municipio de Kamaishi son cosas del pasado. El futuro es muy difícil de predecir, así que si ocurre un terremoto, vayan más allá del límite de inundación. Cuando sucedió el terremoto el año 11 en Japón, pues los estudiantes recordaron eso, habían hecho varios ensayos y no se detuvieron en un sitio intermedio que ya estaba por encima del límite de inundación de la ciudad, sino se fueron a la parte más alta. Y ningún estudiante de secundaria y de primaria que estaban a su lado, todos se evacuaron. Son ejemplos muy claros. En cambio, ¿qué pasó en Huaraz? Sí. Nunca la gente pensó en qué hacer. Sintieron el terremoto, en lugar de irse a sus patios, donde el cerco tenía 2,20 metros, 2,40, se fueron a la calle donde había casas de adobón, que es en terreno blando, son armas que tienen naturaleza para matar cuando el hombre no conoce lo que hace. En lugar de irse al patio se fueron, ahí murieron 9,000 personas. Así es. Entonces, son ejemplos de que sí hemos aprendido algo, y eso hay que difundirlo y hacerle llegar a la gente más pobre, tanto en los asentamientos humanos acá en Lima, donde ya tenemos la herramienta de albañilería confinada, y en provincias que no debe construirse con adobón. Son muros de 60, 80 centímetros que se utiliza tierra húmeda, eso se compacta, pero antes de tarrajear una casa de adobón, tarrajeo es impresionante, pero las rajaduras por contracción del barro ya está ahí, de tal manera que son armas mortales. Más aún si como Huaraz el terreno es blando, porque terremotos a gran distancia puede causar el colapso de esas casas. Entonces conocemos el problema, y es lo primero que recomienda el Banco Mundial y el gobierno de Japón. Hay que conocer qué riesgo uno corre. Y de acuerdo a eso, tomar medidas. Yo creo que ambas cosas las conocemos en Perú. He dirigido como 180 tesis de maestría y profesional, donde hay muchas enseñanzas, donde se ha avanzado mucho, con costos mínimos, donde el elemento más valioso son los excelentes egresados de la UNI. Entre ellos está el ingeniero Martín Vizcarra, que hizo justamente la microzonificación de Moquegua. Así es. Bueno, muy bien, ingeniero, nos ha dado muchísima información muy valiosa en este día. Yo creo que lo han estado escuchando en todo el país. Ojalá que estos mensajes lleguen a las familias, a las municipalidades, a las autoridades, para poder evaluar exactamente los riesgos que se tienen y sobre ellos tomar las medidas que hay que tomar. Gracias, ingeniero, por estar. Justamente me estoy yendo a una ceremonia de la UNI, el CISMIT, que fue creada en respuesta al terremoto del año 70 justamente. Muchas gracias, Rosa. Gracias, ingeniero. Y bueno, este es el recuerdo de lo que estamos viviendo hoy. Hay un simulacro a las 10 de la mañana a nivel nacional, donde van a participar todas las instituciones públicas, los colegios, así que esperemos que todos se sumen, porque hay que saber por dónde salir. Tú acá no salimos, ¿no? Sí, sabemos. Sabemos a dónde tenemos que llegar, a la pileta. A la pileta. Seguro que... La pileta está desde 1538 más o menos. Así que yo me amarro a la pileta. Sí. Vamos a la pausa y volvemos. Falta poco para terminar el programa, pero tenemos mucho más que contarles. No se muevan. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. Del viernes 23 al domingo 25 de junio. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista. Se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los 400 años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán el Perú. Del 15 al 22 de junio, las veneradas reliquias de Santa Rosa de Lima recorrerán el sur del Perú. Del 15 de julio al 30 de agosto, las reliquias de Santa Rosa recorrerán Lima y Callao. Del 1 al 15 de octubre, recorrerá el norte del Perú. Vivamos esta fiesta, 400 años, intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Entiendo que vamos a hablar en cualquier momento con el congresista Javier Velázquez Quesquén. Él ha presentado, o va a presentar, una moción para que se destituya al Contralor de la República. Ahora, Mauricio Müller inmediatamente salió a decir que esto lo está haciendo a título personal. Que Velázquez lo hace a título personal. Exactamente. Que no es un peligro para la Contraloría, el Contralor actualmente. No, pero digamos que el APRA, como institución, como bancada, no aprueba la destitución, o no ha aprobado la destitución de Alarcón. Pues entonces de nuevo, pues, la escopeta de 2 cañones, pues, sí. ¿No? Mandas a un... Nosotros hemos apoyado, no, tú solo. Y por eso queríamos preguntarle eso, si esta es una acción individual o colectiva, dado que además la bancada aprista se ha propuesto perseguir a algunas personas como mi amigo Pedro Cateriano, al cual le dan con bombo por cualquier cosa. Ya la acusación de Becerril es un problema ya de matemáticas, lo cual es un problema porque lo ha acusado de haber ganado, por decirte, 200.000 soles en un año cuando en realidad solo ganó 18.000 soles. Y su sueldo neto de ministro era 15.000 soles mensuales. Nunca los multiplicó por 12. ¿Ya? Entonces tú dices, bueno, no necesitas saber de matemáticas para ser congresista, ¿no? Pero para ser químico farmacéutico sí, o no sé cómo dispensará la receta, ¿no? En vez de darte 10 pastillas te da una, o a veces en vez de darte una te da 20, o sea, ¿qué le pasa al señor? Se supone que él sí sabe sumar y restar. Qué miedo, ¿no? Cuando deje de ser congresista y tenga su farmacia, ¿cómo te va a dispensar la receta el señor Becerril, que es químico farmacéutico? Si no sabe multiplicar, ni restar, ni sumar. Qué atroza. Hay sí una persecución del APRA siempre, porque Pedro Cateriano investigó en el primer gobierno de Alan García, en el post, ¿no? En el año 90, todo el enriquecimiento ilícito de Alan García y lo pudo probar en un libro que entiendo se va a publicar muy pronto. Compró lo mío. Estamos en comunicación con Javier Velázquez Quesquén, congresista. Muy buenos días.
¿Cómo está, Rosa María? Un gusto saludarte. Y intrigados, porque Mauricio Mulder ha dicho que sus acciones pidiendo que se destituya al señor Alarcón son a título personal. Y en el plan no se actúa a título personal, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No hubo una coordinación? Cuéntenos un poco. No la tendría que haber, porque es verdad. Si tú ves mi pedido de remoción del Contralor, lo hago a título de congresista, porque mi función es legislar y fiscalizar. Además, yo no le puedo pedir permiso a nadie para ejercitar mi función propia de parlamentario. Inclusive, yo ayer, yo respeto la posición de Mauricio y los otros compañeros de la bancada, pero esta la he hecho expresamente a título de congresista. ¿Ya? Que quede muy claro, a título de congresista. Muy bien, entonces la bancada no quiere presentar esta moción. No, escúchame. Rosa María, este pedido que he hecho es un pedido de remoción que le he hecho a la Presidenta del Congreso. No necesito que lo firmen otros parlamentarios, sino yo lo pido y yo asumo las consecuencias de esa solicitud. Y esta es una posición que yo la mantengo coherente. En junio del año pasado, cuando propusieron al señor Alarcón en la comisión permanente, yo planteé una cuestión previa para que el señor Alarcón fuera y explicara cómo era esa operación inmobiliaria que estaba haciendo con el Contralor que salía por Curi, otro funcionario de la Contraloría, la hermana de Roy Gates. Entonces, ¿qué pasó? En esa época del nacionalismo, Soleado, Perú Posible y Acción Popular, se opusieron, dijeron, no, ¿qué explicaciones? Ese es un hombre intachable. Y los fujimoristas y yo nos salimos de la comisión, no votamos por el Alarcón. Entonces, ahora que sale este denuncia de nuevo, acabo de revisar la información, yo pido que el señor Alarcón vaya a la comisión permanente y, por ejemplo, me explique cómo es que ese inmueble y sus vehículos que ha comprado no están en su declaración jurada de ingresos y bienes violentas. Obviamente, mire, congresista, en la experiencia suya y en la mía, es obvio que el señor Alarcón ha cometido un número de faltas importantes dentro del marco de la ley que le rige y que merecen su destitución, al margen de que se haya cometido delitos o no. Y cada día van a salir más, porque resulta ahora que le vende y le compra a los proveedores de la misma Contraloría, ¿no? Es una cosa que viola su ley orgánica, una y otra vez. Exactamente. Ya, entonces eso merece la remoción. Ahora, el asunto es que yo no veo en el fujimorismo ninguna voluntad por removerlo, y al señor no le veo ninguna voluntad por renunciar. Por lo tanto, nos quedaremos con un Contralor que compra y vende carros. Mira, yo lo que me evidencia es que yo no he cambiado mi posición desde junio. O sea, yo no, a mí me quieren ver como un tonto útil del gobierno, que ahora que por ejemplo Chichero, por favor, Chichero lo ha parado el Congreso y lo ha parado uno de los que estaba al frente de eso ha sido Víctor Andrés García de la U, ¿ya? Y al que le reconozco este mérito. Pero yo tengo una posición que se expresa y ahí está un día de debates. Yo pedía explicaciones. Y bien lo que tú dices, Rosa María, como buena abogada. Cuando yo estoy pidiendo la remoción es por haber cometido una falta grave. El artículo 32 de la Constitución dice que el Congreso designa y remueve al Contralor por falta grave. ¿Dónde están establecidas las faltas graves? En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Así es. Una de las faltas graves, ahí expresamente, lo dice el artículo 31, dice infringir esta ley, infringir la propia ley. ¿Se ha infringido? El artículo 26 que dice que el Contralor no puede dedicarse a actividades lucrativas. Pero además, estas operaciones, estas cosas, lo hacen una persona no idónea para el cargo, lo hacen no idónea. Entonces yo escucho que quieren mandar la fiscalización. No, voy a permitir que pretendan jalarnos Yo estoy de acuerdo con usted que ese es el camino legal correcto. Lo que no veo es un acompañamiento del fujimorismo. Y ahí usted sabe que, bueno, ustedes son 5, pero los que cortan el jamón son ellos. Ni siquiera de su bancada. O sea, nadie lo apoya. Yo creo que a medida que se van a ir informando, yo creo que van a ir, yo he escuchado a los fujimoristas de Galarreta, he escuchado que han dicho que primero queremos ver la denuncia. Bueno, pero es que ¿qué más van a ver? Me parece bien, ¿no? No, ya sé, pero ¿qué más? Si usted sí puede ver y ellos no, tienen un problema de ceguera. ¿Qué más quieren ver? Pero si está clarísimo. Además, la denuncia ha sido presentada no por el caso Chinchero, la denuncia fue presentada por el auditor en agosto del año pasado. O sea, ya estaba presentada. O sea, y ahí están las faltas graves cometidas por el Contralor cuando era vicecontralor, que no lo hacen idóneo para el cargo, pues. Ayer le han pedido que no asista a la Comisión de Anticorrupción. Se lo ha pedido Dudarly Rodríguez. Por favor, ¿sabes qué, hermanito? No vengas, ¿no?
Entonces, no podemos tener un contralor que ni siquiera puede ir a una comisión anticorrupción porque se supone que tiene faltas graves cometidas en su idoneidad para ser contralor. Exactamente. Hay que leer entre el artículo 26 y 39 de la ley, está clarísimo que el señor no puede estar un macro por la Contraloría. El tema de si ha cometido delito, lavado de activos o abuso, eso que lo está viendo el Ministerio Público. Yo no soy político, no soy juez, yo no soy quien para... Yo estoy escoltando mi pedido de remoción en la comisión de falta grave. El señor ha infringido la ley. Claro, corre por cuerda separada el proceso penal que se tendrá que seguir y se encontrarán los ilícitos penales en fiscalía. Por supuesto, ok, exactamente. Pero a lo que vamos es que tiene que ser removido. No veo, pero ¿usted cree que lo sigan de acá el fin de semana? Porque, mire, van a salir más cosas, ¿ah? De repente no lo saben en el Congreso, pero están trabajando. Y ya lo que viene es un huaico. Entonces, mejor lo sacan ahorita. Pero ahorita hasta donde van las cosas, yo creo que el señor nunca debió estar al frente de la Contraloría. La Contraloría ha sido siempre, en los últimos años, después ha sido una rémora, un obstáculo. ¿Dónde estuvo la Contraloría en el Callao, en Ancash, en Cajamarca, en Chiclayo? Lo del Callao va a ser bien interesante, le digo, ¿ah? Vaya, hay cosas bien interesantes con la Contraloría. ¿Y dónde estuvo el señor Recón, que era el operador de Ford Curry? Por eso digo, en el Callao hay cosas bien bonitas van a salir. Si no se apuran, va a ser más grande. Porque ¿qué pasa? Este es un contralor que era el vicecontralor que convenció a los nacionalistas de que decía cuidar las espaldas y por eso votaron por él. Y luego, una vez que llegaron los fujimoristas, convenció a los fujimoristas que él era uno de ellos. Hasta les contrató a su vocero. Entonces, es un contralor funcional a permanecer en el cargo a como dé lugar. Entonces nunca va a tener autonomía. Una institución que tiene que ser... Yo lo que creo es que esta es una magnífica oportunidad, o sea, María, dos cosas para decir. Creo que los peruanos necesitamos una Contraloría que esté al servicio del Estado peruano, no al servicio ni del gobierno ni de una bancada o de la oposición. Tiene que ser un Contralor que esté al servicio del Estado peruano. Y dos, que la Constitución, hace muchos dicen sí, pero ahora PPK va a poner su Contralor. Mentira. Él propone la terna, pero el Congreso, que no tiene mayoría PPK, le puede rechazar si no son personas idóneas. Entonces, lo que ha hecho el constituyente es que el Ejecutivo y el Congreso compartan la responsabilidad de elegir a este alto funcionario. ¿Con qué autoridad moral a mí me va a exigir este señor que yo omití información en mi declaración jurada si él ha omitido esa información? Bueno. Entonces no es idóneo para el cargo. No es pues idóneo. Él debe entenderlo, le está haciendo mucho daño al país. Así es. Bueno, él no va a renunciar, digamos, porque es del tipo de funcionario público que usted conoce y yo también, que no renuncia pues por nada, que lo mejor que le ha pasado en la vida es ser funcionario público. Entonces, no va a renunciar, ¿no es cierto? Y ustedes probablemente, si no lo siguen en el Congreso los próximos días, no lo van a remover. Entonces vamos a tener un país que tiene un contralor que hace negocios particulares. Yo soy optimista porque a mí no me gusta, yo no me dedico a estos casos así de toda la semana, sino cuando veo que hay cosas objetivas, yo no especulo. Por eso es que yo lo único que le pido a la presidenta del Congreso que convoque a la Comisión Permanente y me permita establecer, sustentar mi pedido de remoción. Bueno, escúcheme, de acuerdo al reglamento del Congreso, usted podría pedir, como cuestión previa, en la primera sesión del Pleno, que se discuta su pedido de remoción y el Pleno votarlo. No, escúchame. De frente. Esto no es una emoción. Y si hay un antecedente. El año 2001, mira, el artículo 93 del reglamento dice que la Comisión Permanente y la Constitución dice que una de las facultades que tiene la Comisión Permanente es la designación del Contralor y su remoción. Así es. De la Constitución. Y el reglamento dice que lo deriva la Comisión Permanente. No puedo pedirle ni al Pleno ni a ninguna comisión ordinaria que opine previamente. Ahí en la Comisión Permanente, los 25 miembros de la Comisión Permanente que vamos a actuar para juzgar la conducta, si cometió falta grave o no, ahí es donde el Contralor tiene que ir y levantar los cargos, decir, no es la verdad, no es eso. O sea, se tiene que garantizar el debido proceso. Ahí en la Comisión Permanente. Basta con que lo escuchen, basta con que lo escuchen una vez, nada más. Por supuesto que sí. Hay un antecedente, así igualito, el año 2001, cuando se removió del cargo con esta Constitución y con este reglamento, a Carmen Iraola. Exactamente, le iba a decir exactamente lo mismo. Y se votó en una. ¿Se acuerda? Así es, se votó el mismo día.
Y te digo otra cosa, Rosa María, Carmen y Gaona fue con su abogado, se defendió, y luego fue en una acción de amparo al tribunal diciéndole que habían violado el debido proceso, por aquí por allá, que no había proceso. Y el Tribunal Constitucional, en forma unánime, dijo, no, sí se ha respetado el debido proceso. De actas de debate del Parlamento consta que usted se decidió. Bueno, entonces está clarísimo, basta con que se convoque a la comisión permanente. Ese inconveniente. Bueno, basta con que se convoque a la comisión permanente, que la convoquen. Así de Rosa María. Y se acabó. Ahora, ¿cómo va a hacer usted para convencer a sus compañeros de partido? ¿Qué le pasó a Mauricio Mulder que no la ve? ¿Cómo? No la ve Mauricio Mulder. No, es que claro, es que Mauricio está en el tema de la Bahía, yo respeto su opinión y él también tiene que respetar la mía, porque yo como repito no es comprometido a la bancada, lo he hecho como parlamentario, y está bien que haya este tipo de... No, ya sé, pero digamos, eso es lo que se llama la escopeta a los dos cañones, pero ustedes deberían tener unidad. ¿Dónde está la unidad? Con mis argumentos. Mira, cuando yo levanté la censura a Bogotá por el tema de los gestores, también en mi bancada estaba de acuerdo. Sí, claro. Yo los convencí y luego el tiempo me dio la razón. Así es. Tuvo que dejarse que estos gestores, porque si no le caía la censura. Así es. Lo mismo pasó con Chinoski. Con Chinoski yo le planteé el mismo procedimiento que estoy planteando ahora a Alarcón, y algunos comenzaron a decir que no conocían el procedimiento. No conocen, pues. Cuando el gobierno se dio cuenta horas antes tuvo que renunciarlo porque era evidente que se venía la remoción. Así es. Entonces, yo voy a reunirme mañana con Blanca, le voy a explicar los hechos y yo tengo la seguridad que Blanca va a terminar apoyando, ¿no? Bueno, eso es una buena noticia porque tiene que tener pues, el respaldo de su bancada también. Yo creo que ese es el camino. Una remoción por falta de unidad para el cargo. Ya después se verá en el Poder Judicial los delitos que tengan que verse. Habla de remoción por falta grave y la Así remoción es. por falta grave es un procedimiento autónomo diferente al de las es. constitucionales. Y además es expeditivo. No, además es expeditivo. Yo no puedo remover por falta grave, también lo podemos, si le encuentro en el camino comisión de delito de sucesión, lo podemos ver también en la subcomisión de acusaciones. Así es. 100% de acuerdo, congresista, como siempre. Deberíamos legislar esto. No como siempre, le hizo artículo de Australia, creo. Sí. Y quería pedir que tenga la oportunidad de ir a decir que hay muchas inexactitudes ahí. Venga, cuando quiera, congresistas, acá lo esperamos con los brazos abiertos. O sea, que este es su casa. María, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hemos estado con el congresista Javier Velázquez Gesquén, que ha explicado el procedimiento claramente. Fíjense, este no es un tema, en este caso lo que está haciendo el congresista, que me parece correcto, ya no es un tema penal. Del tema penal se ocupa la fiscalía. Muy bien, ¿qué hacemos? Lo removemos por falta grave. ¿Cuál es la falta grave? Infringir la ley de control, que es su ley, la ley que le aplica al Contralor. ¿Y por qué ha infringido? Porque ha desarrollado actividad lucrativa. Listo, no se tiene que decir más. Y no tiene idoneidad para el cargo, pues. Ahora, ustedes dirán, ¿y ahora a quién van a elegir? Bueno, el presidente de la República propone y el Congreso dispone. Así que se elegirá entre la terna que proponga el presidente de la República y se buscará una persona más idónea para el cargo. El señor Alarcón tiene muchísimos años en la Contraloría, muchísimos, lo que lo hace una persona complicada hoy para el cargo, porque, bueno, esos años lo han hecho desarrollar una entidad que tiene problemas pues serísimos. Para empezar, la liquidación de su señorita muy querida, y entiendo madre de sus hijos, no puedes liquidar pues a la madre de tus hijos con una, ¿no? Tampoco le puedes vender carros pues a tu proveedor, ¿no? Tampoco puedes comprar y vender carros. O sea, hay un problema gravísimo de discernimiento moral. Al final es eso. Discernimiento moral. Sí, qué cosa está bien y qué cosa está mal. Eso, el discernimiento moral se aprende desde los 7 años. Entonces, a un niño de 7 años ya puede distinguir más o menos que está bien y está mal. Pero luego, a lo largo de tu vida, se refina. Porque a veces no tienes que elegir entre dos bienes, entre el bien y el mal, sino tienes que elegir entre dos males, o tienes que elegir entre dos bienes. Se hace mucho más refinado y complejo. El problema, y eso ayer estuve en una presentación en la Universidad Católica hablando de, con una pregunta de esas sugerentes, ¿no? ¿Es la corrupción un mal necesario? Era la pregunta. Y al final la discusión, yo la llevé al lado valorativo. Que yo no creo que sea subjetivo ni relativo. O sea, hay un camino. El día que la sociedad pierde el discernimiento, esa sociedad se acaba. Hannah Arendt, una filósofa judía, explicaba el Holocausto de esa manera. Los alemanes decidieron dejar de pensar.
se negaron a ser personas, dejaron de pensar, dejaron de discernir el bien y el mal y aprobaron el holocausto. Y todo lo hicieron muy eficientemente, cumpliendo sus órdenes, ¿no? Industrialmente, ¿no? Una matanza, un genocidio industrial, si se quiere, porque dejaron de pensar. Yo creo que el Contralor tiene ese problema, ha dejado de discernir el bien y el mal. No discierne, pues. Entonces, como no discierne el bien del mal, no puede ser el Contralor. No tiene lógica. Así es, yo no espero, ¿no es cierto?, que el Contralor sea una persona que no puede discernir el bien del mal. Y no renuncia porque no entiende que lo que ha hecho está mal. Bueno, nos tenemos que despedir. Bueno, la sugerencia de renuncia ya se la hizo el portavoz de Peruanos por el Cambio, el señor Carlos Brus, el día de hoy. Bueno, obviamente el gobierno quiere que se vaya, eso no me extraña tampoco, ¿ya? Y tal vez por una razón de conveniencia personal, pero en el caso de nosotros, yo lo que estoy diciendo es que el señor no es ciudadano por el cargo y está incumpliendo la ley. Me piden que agradezcamos mucho a los que nos escriben en el Face. Eso no lo leo tanto yo, lo leí Ismael y Abel. El Face de Radio Santa Rosa. En el Face de Radio y se vacilan con eso. Y a todos los que están sufriendo por los aniegos, tengan paciencia, ¿ya? Paciencia, por el amor de Dios, paciencia. La paciencia todo lo alcanza, decía Santa Teresa. Es la única forma de sobrevivir en Lima hoy día. 10 de la mañana, simulacro. La paciencia todo lo alcanza, dijo Santa Teresa. Aguanten el tráfico, no hay otra. Ya pues ya llegó tarde, ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Y el viernes tenemos un programa absolutamente extraordinario, porque nunca lo hemos hecho. Vamos a transmitir este programa desde el corazón de la selva peruana. Vamos a estar en Madre de Dios. Yo voy a estar en Madre de Dios. Ismael no quería ir a ver tampoco, pero allá está César González y vamos a hacer un gran programa tratando de temas nacionales, por supuesto, pero también temas locales. Así que el viernes transmitimos desde Madre de Dios. Si sale bien, ya está todo arreglado, tiene que salir bien. Si sale bien, vamos a hacerlo de vez en cuando, irnos al Cusco. Todos quieren ir al Coricancha acá, ¿no? Es que este programa en el Cusco se transmite desde el Coricancha. Sí. ¿Qué les pasa? Entonces, ¿con quién creen que están tratando? Convento Santo Domingo en Lima, Coricancha en el Cusco. Faltaba más. Bueno, nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. Del viernes 23 al domingo 25 de junio. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Noticia de último minuto. La repetición del programa A Pensar Más con Rosa María Palacios lo puedes apreciar en nuestro canal oficial de YouTube, Radio Santa Rosa, y en nuestras redes sociales.